Mi esposa me abandonó por otro y se quiso llevar todos nuestros bienes, pero siembras lo que cosechas, pues el karma hizo su trabajo. Desde el momento en que supe la verdad, mi vida cambió para siempre. Mi esposa, la mujer con la que había compartido más de 10 años de matrimonio, me traicionó de la peor manera. No solo me dejó por otro hombre, sino que también intentó despojarme de todo lo que habíamos construido juntos. Sin embargo, la vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas, y el karma no tardó en hacer su trabajo. Carolina y yo nos conocimos en la universidad. Desde el primer momento en que la vi, supe que había algo especial en ella. Era una mujer carismática, con una sonrisa encantadora y una energía contagiosa. Nos enamoramos rápidamente y, tras algunos años de relación, decidimos casarnos. Durante una década, construimos una vida juntos, enfrentamos desafíos y celebramos victorias. Creía que nuestra relación era sólida, basada en la confianza y el respeto mutuo. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios. Las conversaciones dejaron de ser profundas, sus mensajes se volvieron escuetos y su interés en nuestras actividades conjuntas disminuyó. Al principio, atribuí esto al estrés del trabajo, a la rutina, a la monotonía que muchas veces afecta a las parejas con los años. Pero había algo más. Una distancia invisible se extendía entre nosotros, y aunque intenté ignorarla, no podía negar que algo estaba mal. Una noche, Carolina llegó tarde a casa con una excusa poco convincente. Su perfume olía diferente, como si se hubiera rociado con otra fragancia para disimular. Me quedé despierto, con la mente llena de dudas, preguntándome si todo lo que habíamos construido juntos estaba a punto de desmoronarse. La incertidumbre me carcomía, pero quise creer en ella, quise confiar en su lealtad. Me aferré a la esperanza de que todo era producto de mi imaginación, de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la verdad es como el agua que se filtra entre las grietas de un dique, tarde o temprano, encuentra su camino para salir a la luz. Un día, regresé a casa antes de lo esperado debido a una reunión cancelada y fue entonces cuando mi mundo se vino abajo. Al entrar en nuestra habitación, la encontré con otro hombre. La escena me dejó sin aliento. Ahí estaba ella, en nuestra cama, con alguien más. Un desconocido que había tomado mi lugar en el que, hasta ese momento, consideraba mi hogar. Carolina intentó justificarse, pero sus palabras no tenían sentido. El dolor y la rabia se apoderaron de mí. Me sentí humillado, traicionado, devastado. Todo lo que habíamos construido juntos, todo lo que alguna vez significamos el uno para el otro, se desmoronó en un instante. Mi mente era un torbellino de emociones, pero había una cosa que tenía clara: la mujer a la que había amado con todo mi ser me había traicionado de la peor manera posible. Esa noche, tomé la decisión de terminar nuestra relación. No había vuelta atrás. El amor que una vez sentí por ella se convirtió en cenizas, y aunque el dolor era insoportable, sabía que lo peor aún estaba por venir. Siempre pensé que nuestro matrimonio era sólido. Tuvimos momentos difíciles, como cualquier pareja, pero creí que nuestro amor era más fuerte que cualquier adversidad. Desde el primer día, trabajé incansablemente para darle lo mejor a mi esposa, Carolina. Compramos una casa juntos, viajamos por el mundo y compartimos sueños y planes para el futuro. Nunca imaginé que, detrás de su sonrisa y sus palabras dulces, se escondía una mentira. Nuestro hogar, una casa de 2 pisos con jardín y una vista hermosa, se convirtió en una prisión silenciosa. Había momentos en los que la miraba y sentía que no la conocía. Sus gestos se volvieron automáticos, sus abrazos fríos, sus besos ausentes. Yo me esforzaba por mantener viva la chispa, organizando cenas, escapadas de fin de semana, incluso ofreciéndome a hacer más en casa para aliviarle el estrés. Pero nada parecía suficiente. Los pequeños detalles que solíamos compartir desaparecieron. Ya no desayunábamos juntos, ya no veía su entusiasmo cuando hablaba de su día. Había algo en su mirada que me hacía sentir como un extraño. Las noches se llenaron de silencios incómodos, de miradas esquivas. Me decía a mí mismo que solo era una mala racha, que eventualmente las cosas volverían a ser como antes. Pero con cada día que pasaba, la brecha entre nosotros se hacía más grande. Intenté confrontarla, preguntarle qué estaba pasando. Sus respuestas eran evasivas. Me decía que estaba cansada, que tenía demasiado trabajo, que necesitaba espacio. Solo es una fase, repetía para convencerme. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que la mujer que había amado con todo mi ser se estaba alejando, y yo no podía hacer nada para evitarlo.
La sospecha comenzó con pequeños cambios en su comportamiento. Dejó de interesarse en nuestras conversaciones, su teléfono se convirtió en su mejor amigo y de repente, comenzó a tener reuniones de trabajo que se extendían hasta altas horas de la noche. Quise creer que todo era producto de mi imaginación, que simplemente estaba pasando por una etapa difícil en su vida laboral. Pero había señales que no podía ignorar. Noté cómo evitaba el contacto visual, cómo se mostraba más distante. Las excusas se volvieron más frecuentes y menos convincentes. Pasaba más tiempo fuera de casa y, cuando estaba en ella, parecía estar en otro mundo. Intenté hablar con ella, pero siempre esquivaba el tema o respondía de manera evasiva. Empecé a sentirme paranoico, revisando detalles que antes no me habrían parecido sospechosos. Las noches en vela comenzaron a ser habituales, mientras mi mente intentaba encajar las piezas de un rompecabezas que no quería ver resuelto. La angustia me llevó a revisar sus redes sociales y su teléfono cuando ella dormía. Ahí encontré mensajes ambiguos, conversaciones con un supuesto colega que, en mi interior, sabía que significaban más de lo que quería admitir. La realidad me golpeó con fuerza, estaba perdiéndola, y peor aún, ya había alguien más ocupando el lugar que un día fue mío. Con el corazón destrozado, decidí seguir investigando. Instalé una aplicación de rastreo en su teléfono y empecé a seguir sus movimientos. Cada excusa, cada mentira, me acercaba más a la verdad que tanto temía. Y entonces, lo descubrí, cenas románticas, escapadas de fin de semana y largas noches con él. No había dudas. Carolina me había sustituido mucho antes de que yo lo sospechara. Me atormentaba la idea de confrontarla. Cada vez que intentaba reunir el valor para hacerlo, el miedo al dolor me paralizaba. La duda se apoderaba de mí, ¿y si estaba equivocado? ¿Y si solo era un malentendido? Pero mi instinto me decía lo contrario. Decidí seguir acumulando pruebas hasta que ya no hubiera margen de error. Las siguientes semanas fueron una tortura. Mis días se convirtieron en una rutina de vigilancia encubierta. La seguí discretamente en varias ocasiones, viendo cómo entraba y salía de hoteles y restaurantes con aquel hombre. Cada imagen era un puñal en mi pecho. Me preguntaba cuántas veces antes lo había hecho sin que yo me diera cuenta. ¿Cuánto tiempo había vivido en la mentira? Finalmente, una noche, cuando Carolina dijo que tenía una reunión importante, decidí seguirla de cerca. La vi entrar a un restaurante elegante, vestida con esmero, radiante como hacía tiempo que no la veía. No pasó mucho tiempo antes de que él llegara. Se besaron. Se miraban con ternura, con deseo, con pasión. Era una escena que, hasta hacía poco, solo me pertenecía a mí. El enojo y la desesperación me invadieron. Quise irrumpir en el restaurante y enfrentarlos allí mismo, pero me contuve. En su lugar, saqué mi teléfono y capturé todo en fotos y videos. Necesitaba pruebas, no solo para mi paz mental, sino para lo que estaba por venir. Volví a casa esa noche sintiéndome vacío. Me acosté en nuestra cama sabiendo que ya no era nuestra. El olor de su perfume, la sensación de su presencia, todo se sentía ajeno. No había marcha atrás. Carolina ya no era la mujer con la que me había casado, y yo no podía seguir viviendo la mentira. En los días siguientes, reuní toda la evidencia y comencé a prepararme para la inevitable confrontación. Sabía que esto no solo significaría el fin de nuestro matrimonio, sino también el inicio de una batalla que aún no podía imaginar. Regresé a casa antes de lo esperado por una reunión cancelada y la encontré con él. Un hombre al que jamás había visto en mi vida, acostado en mi cama, en mi hogar. Carolina intentó justificar lo injustificable, pero yo ya no podía escucharla. Me sentí traicionado, humillado y, sobre todo, devastado. Lo peor estaba por venir. El impacto de la escena fue como un golpe en el estómago. Mi mente se nubló y un torrente de emociones me invadió. Quise gritar, pero las palabras no salieron. Mi hogar, mi refugio, se convirtió en el escenario de la peor traición que jamás imaginé. Carolina se levantó rápidamente, balbuceando excusas absurdas, pero yo ya no podía escucharla. Todo lo que había sido nuestro amor, nuestra confianza, desapareció en un instante. Con un nudo en la garganta, tomé mis cosas y salí de la casa. Necesitaba respirar, alejarme, procesar lo que acababa de ver. Caminé sin rumbo por las calles, sintiendo un vacío en el pecho, un dolor indescriptible. Los recuerdos de nuestra relación pasaban por mi mente como una película maldita. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento se convirtió en una extraña?
Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. El engaño de Carolina no solo era una traición emocional, sino también una afrenta a todo lo que habíamos construido juntos. A partir de ese momento, comencé a preparar mi siguiente paso, la separación definitiva. Pero Carolina aún tenía más sorpresas guardadas para mí. Semanas después de nuestra separación, Carolina decidió que quería más. No solo me había engañado y abandonado, sino que también quería quedarse con la casa, el auto y la mayor parte de mis bienes. Me demandó, alegando que tenía derecho a todo porque habíamos estado juntos por tantos años. No podía creer su descaro, pero en lugar de rendirme, decidí luchar. Tenía pruebas de su infidelidad, mensajes, fotos y testigos. Su avaricia la cegó tanto que no pensó en las consecuencias de sus actos. La noticia de la demanda me cayó como un balde de agua fría. Habíamos compartido una vida juntos, pero ella no solo me había traicionado, sino que también pretendía arruinarme económicamente. Su abogado presentó argumentos que intentaban pintarla como una víctima, como si ella hubiera sido la agraviada en la relación. Pero yo tenía las pruebas necesarias para demostrar la verdad. Durante las audiencias, mi abogado presentó cada mensaje, cada imagen y cada testimonio de los amigos en común que sabían lo que realmente había pasado. Carolina se mostró indignada, alegando que yo la estaba difamando. Sin embargo, su amante, aquel hombre por el que me había dejado, no quiso involucrarse y desapareció de su vida en cuanto las cosas se complicaron. Poco a poco, la justicia inclinó la balanza a mi favor. No solo logró quedarse sin nada de lo que pretendía arrebatarme, sino que también tuvo que pagar las consecuencias de sus acciones. El juez falló en mi favor, dejándola con menos de lo que esperaba. Su plan de despojarme se derrumbó, y con ello, su estabilidad económica. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida. Con el tiempo, aprendí a sanar y a enfocarme en mi bienestar. Comprendí que todo sucede por una razón y que, a veces, las peores traiciones son bendiciones disfrazadas. Carolina intentó destruirme, pero terminó destruyéndose a sí misma. Y yo, finalmente, encontré la paz que tanto necesitaba. Regresé a casa antes de lo esperado por una reunión cancelada y la encontré con él. Un hombre al que jamás había visto en mi vida, acostado en mi cama, en mi hogar. Carolina intentó justificar lo injustificable, pero yo ya no podía escucharla. Me sentí traicionado, humillado y, sobre todo, devastado. Lo peor estaba por venir. El impacto de la escena fue como un golpe en el estómago. Mi mente se nubló y un torrente de emociones me invadió. Quise gritar, pero las palabras no salieron. Mi hogar, mi refugio, se convirtió en el escenario de la peor traición que jamás imaginé. Carolina se levantó rápidamente, balbuceando excusas absurdas, pero yo ya no podía escucharla. Todo lo que había sido nuestro amor, nuestra confianza, desapareció en un instante. Con un nudo en la garganta, tomé mis cosas y salí de la casa. Necesitaba respirar, alejarme, procesar lo que acababa de ver. Caminé sin rumbo por las calles, sintiendo un vacío en el pecho, un dolor indescriptible. Los recuerdos de nuestra relación pasaban por mi mente como una película maldita. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento se convirtió en una extraña? Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. El engaño de Carolina no solo era una traición emocional, sino también una afrenta a todo lo que habíamos construido juntos. A partir de ese momento, comencé a preparar mi siguiente paso, la separación definitiva. Pero Carolina aún tenía más sorpresas guardadas para mí. Los meses pasaron y, con ellos, las heridas comenzaron a sanar. Me concentré en reconstruir mi vida, en reencontrarme conmigo mismo. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a valorar mi independencia y a enfocarme en mis metas personales. Sin embargo, el destino aún tenía una última lección para Carolina. Un día, un amigo en común me contactó para contarme sobre su situación. Carolina, después de perder en los tribunales, había intentado reconstruir su vida con el hombre por el que me había dejado. Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz para ella. Aquel amante, que en un principio le prometió todo, terminó dejándola en la miseria cuando se dio cuenta de que ella ya no tenía los recursos que creía que podría aprovechar. Su vida dio un giro drástico. Perdió el círculo de amistades que solíamos compartir, muchos de los cuales se alejaron al ver su verdadera naturaleza. Con dificultades económicas y sin apoyo, Carolina se vio obligada a empezar desde cero, pero sin la red de seguridad que alguna vez tuvo conmigo.
Intentó contactarme en varias ocasiones, tal vez con la esperanza de una reconciliación, pero para mí, ella era solo un recuerdo del pasado. Mientras ella lidiaba con las consecuencias de sus actos, yo seguía avanzando. Empecé un nuevo negocio, viajé a lugares que siempre había querido visitar y, lo más importante, me di la oportunidad de conocer a alguien más. No fue inmediato, pero con el tiempo, encontré el amor en una persona que realmente me valoraba y respetaba. A veces, la vida nos da lecciones de la manera más dura, y Carolina tuvo que aprenderlo en carne propia. Intentó jugar con el destino, pero terminó atrapada en su propia red de mentiras y ambiciones. Al final, el karma hizo su trabajo, y yo, después de tanto dolor, finalmente encontré la felicidad y la paz que tanto había buscado. Semanas después de nuestra separación, Carolina decidió que quería más. No solo me había engañado y abandonado, sino que también quería quedarse con la casa, el auto y la mayor parte de mis bienes. Me demandó, alegando que tenía derecho a todo porque habíamos estado juntos por tantos años. No podía creer su descaro, pero en lugar de rendirme, decidí luchar. Tenía pruebas de su infidelidad, mensajes, fotos y testigos. Su avaricia la cegó tanto que no pensó en las consecuencias de sus actos. La noticia de la demanda me cayó como un balde de agua fría. Habíamos compartido una vida juntos, pero ella no solo me había traicionado, sino que también pretendía arruinarme económicamente. Su abogado presentó argumentos que intentaban pintarla como una víctima, como si ella hubiera sido la agraviada en la relación. Pero yo tenía las pruebas necesarias para demostrar la verdad. Durante las audiencias, mi abogado presentó cada mensaje, cada imagen y cada testimonio de los amigos en común que sabían lo que realmente había pasado. Carolina se mostró indignada, alegando que yo la estaba difamando. Sin embargo, su amante, aquel hombre por el que me había dejado, no quiso involucrarse y desapareció de su vida en cuanto las cosas se complicaron. Poco a poco, la justicia inclinó la balanza a mi favor. No solo logró quedarse sin nada de lo que pretendía arrebatarme, sino que también tuvo que pagar las consecuencias de sus acciones. El juez falló en mi favor, dejándola con menos de lo que esperaba. Su plan de despojarme se derrumbó, y con ello, su estabilidad económica. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida. Con el tiempo, aprendí a sanar y a enfocarme en mi bienestar. Comprendí que todo sucede por una razón y que, a veces, las peores traiciones son bendiciones disfrazadas. Carolina intentó destruirme, pero terminó destruyéndose a sí misma. Y yo, finalmente, encontré la paz que tanto necesitaba. Regresé a casa antes de lo esperado por una reunión cancelada y la encontré con él. Un hombre al que jamás había visto en mi vida, acostado en mi cama, en mi hogar. Carolina intentó justificar lo injustificable, pero yo ya no podía escucharla. Me sentí traicionado, humillado y, sobre todo, devastado. Lo peor estaba por venir. El impacto de la escena fue como un golpe en el estómago. Mi mente se nubló y un torrente de emociones me invadió. Quise gritar, pero las palabras no salieron. Mi hogar, mi refugio, se convirtió en el escenario de la peor traición que jamás imaginé. Carolina se levantó rápidamente, balbuceando excusas absurdas, pero yo ya no podía escucharla. Todo lo que había sido nuestro amor, nuestra confianza, desapareció en un instante. Con un nudo en la garganta, tomé mis cosas y salí de la casa. Necesitaba respirar, alejarme, procesar lo que acababa de ver. Caminé sin rumbo por las calles, sintiendo un vacío en el pecho, un dolor indescriptible. Los recuerdos de nuestra relación pasaban por mi mente como una película maldita. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento se convirtió en una extraña? Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. El engaño de Carolina no solo era una traición emocional, sino también una afrenta a todo lo que habíamos construido juntos. A partir de ese momento, comencé a preparar mi siguiente paso, la separación definitiva. Pero Carolina aún tenía más sorpresas guardadas para mí.